Aleluya, gloria al Señor. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da en esta tarde de estar en medio de ustedes y de poder disfrutar y compartirles una palabrica del Señor. Bueno, me alegro de estar con mi hermano Curro. Gracias por acordarte de mi persona, Curro. Como no, me alegro mucho de ver a mi hermano Ramiro, a su compañera Loli. Fueron pastores de la iglesia de Huerta del Rey y dejaron huella en nuestros corazones. Amén. Una de las evidencias que acompaña a un hombre de Dios es que por donde va deja huella. Amén. Y Ramiro y su compañera fueron de gran bendición para la iglesia del Señor. Amén. Así que en esta tarde pues estoy muy contento, muy dichoso, y creo en esta tarde que tengo la palabra del Señor para compartir con ustedes. Amén. Amén, gloria al Señor. Estaba meditando en qué compartir, qué palabra compartir, y por medio de las alabanzas y la línea de este culto me confirmaba el mensaje para esta tarde. Vamos a hablar en esta tarde del más grande, vamos a hablar de Cristo. Vamos a glorificar a Cristo en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Pues sin más preámbulos vamos a leer la palabrica del Señor. Si puedes, me acompañas. Evangelio de Juan, capítulo 13. Todo el que tenga Biblia me acompañe. Y vamos a leer esta hermosa historia y vamos a entresacar algunas verdades que son profundas y muy importantes para nuestra vida. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Fijaros cómo lo define Juan. Se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la cual estaba ceñido. Gloria a su palabra. En primer lugar, para poder entender este pasaje, tenemos que entender que desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 18, 19, estos 5 o 6 capítulos engloban los últimos momentos del ministerio terrenal de Jesús en la tierra. Es lo que se define como la etapa de pasión, como esa etapa final en la cual Cristo tenía que realizar la obra redentora y traer salvación a todos los hombres. Y en este capítulo concretamente, Juan comienza diciendo que esta última cena sucede un día antes de la Pascua. La primera pregunta es ¿por qué todos los evangelistas coinciden en que Cristo tuvo que ser crucificado en el mismo día de la Pascua? Dios en su soberanía movió los hilos para que esto fuese de esta manera. Cristo tenía que ser crucificado en el mismo día de la Pascua. Y entre las razones que había, la más importante es esta, hermanos. ¿Saben ustedes que cuando Dios estableció la Pascua, todo era un simbolismo y apuntaba hacia una realidad? Y no era otra que Cristo Jesús. Toda la ceremonia de la Pascua, el cordero sin mancha, el cordero sin defecto, toda la sangre que tenía que ser derramada en el altar, todo ello cobraba sentido y hallaba su perfecto cumplimiento en la bendita persona de Jesucristo. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios dice: Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificado por todos. De la misma forma que los hebreos, que los judíos, cuando se sentaban a celebrar la Pascua, recordaban cómo Dios los libertó con brazo fuerte de Egipto. De la misma forma que recordaban la libertad de esa esclavitud, ahora dice el apóstol Pablo que Cristo también es nuestra Pascua. ¿Saben por qué? Porque nosotros también hemos sido libertados de una esclavitud, pero de una esclavitud mucho peor que la de Egipto. ¿Saben cuál era? Todos los que estábamos aquí éramos esclavos del pecado. Dice el apóstol Pablo que éramos esclavos de diferentes deleites y de diferentes placeres. Y no había en nosotros ninguna competencia para poder ser libres. No había forma. Habíamos pecado delante de Dios
y además teníamos un corazón esclavo del pecado y no había obra, no había medio para poder ser libres. Pero ¿saben algo? Cuando nosotros no teníamos recursos, el Hijo de Dios, por medio de su muerte, por medio de su entrega, por medio de su sangre derramada, nos ha libertado de esa esclavitud. Y digo yo algo hoy, iglesia del alfarero, ha llegado el tiempo de que abraces esta verdad. No eres descendiente de la esclava, eres descendiente de la libre, porque Cristo te ha libertado en el nombre de Jesucristo. Él nos ha hecho libres. Por eso dice Juan, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. El que no tiene al Hijo tiene una aparente libertad. Una aparente libertad, pero no la verdadera. Aleluya. Pero aquellos que nos hemos encontrado con Él, hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Por eso dice Pablo que ya no servimos al pecado. Pecamos, pastor, sí fallamos, pero no servimos al pecado. Ahora servimos a la justicia, porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Saben? Mira, hay un pasaje que dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 16, Ezequiel, dice Sansón en Gaza, dice la Escritura. Dice la Biblia, hermanos, que Sansón tomó las puertas de Gaza con sus pilares, las arrancó y las llevó a un monte que se llamaba Hebrón, que estaba a 50 kilómetros de distancia, para traer libertad al pueblo de Israel de los enemigos. Y yo me paraba aquí y me preguntaba y decía, Ramiro, hermano, ¿cómo es posible, Sansón, que has quitado las puertas con sus pilares? ¿Por qué te las llevas a un monte a 50 kilómetros? ¿Por qué haces todo ese esfuerzo? Y ¿saben algo? Pude entender una verdad. Si Sansón deja las puertas con los pilares en el mismo lugar, el enemigo, que es muy astuto, ¿sabes lo que hace, pastor? Las toma de nuevo, las restaura de nuevo y vuelve a esclavizar al pueblo. Pero llevándola al monte de Hebrón, que estaba a 50 kilómetros de distancia, a ver quién era el fenómeno que tomaba las puertas con sus pilares, las traía de nuevo y volvía a reedificarlas. Bueno, pues te voy a decir algo. Lo que hizo Sansón fue glorioso, pero lo que hizo Cristo fue mucho más glorioso todavía, porque Sansón llevó unas puertas, pero Cristo llevó una cruz. Sansón las llevó al monte de Hebrón, pero Cristo la llevó al monte del Gólgota llamado Calvario. Y Sansón terminó con la esclavitud de un solo pueblo, pero Cristo, por medio de su muerte, por medio de su obra, ha acabado con la esclavitud de todos aquellos que lo hemos recibido. Y yo digo algo, hermano, no entiendo cómo todavía puedes tener ese vocabulario tan negativo. Es que no puedo, es que no lo logro. No estoy de acuerdo, porque por medio del Espíritu que vive en ti, vive en mí, tenemos la capacidad de venir en libertad en el nombre precioso de Jesucristo. Gloria a Cristo y solo a Cristo. Menos mal que Él ha hecho la obra que nosotros no podíamos hacer. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora, hermanos, yo decía, tenemos que honrar esta libertad. ¡Gloria al Padre! Tenemos que honrarla con nuestra vida, pastor. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 32, lo podéis leer. Dice, iba Pedro visitando las iglesias y vino a una cierta ciudad. Dice, y había allí uno que se llamaba Eneas. Y cuando va Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y dice, al instante el enfermo Eneas se puso de pie y fue sanado. Pero lo que más me llama la atención es lo que viene ahora. Le dice, Eneas, haz tu cama. ¿Cómo es posible que no le diga, Eneas, da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti? Eso sería más lógico, ¿no, hermanos? Da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Pero Pedro le dice, Eneas, haz tu cama. Y yo, meditando en la Escritura, el Espíritu Santo me iluminó una verdad. ¿Saben que lo que le marcó la vida a aquel enfermo y lo que le dominó durante años, pastor, fue aquella cama? ¿Saben lo que le está diciendo Pedro si sabemos leer la Escritura? Ahora que ha ocurrido algo sobrenatural en ti, empieza a ejercer dominio sobre lo que antes te dominaba. Y te dice Dios hoy por medio de su palabra, no sé cuál es la cama que te domina, no sé cuál es el vicio que te hunde, no sé cuál es eso que te aleja de Dios, no lo sé, Dios lo sabe, pero si tengo algo claro, si te has encontrado con Cristo, si te ha libertado, en ti está la dinámica, está el poder de dominar lo que antes te dominaba. Te dice Dios hoy por medio de su palabra, ha llegado el tiempo ya
merecen. ¡Ay, la gloria! ¡Haz tu cama! ¡Gloria a Dios! Por favor, me siento libre, pastor, me siento libre. No me digas que te has encontrado con él y no has cambiado. ¡Qué bueno! Que no es verdad. Si sigues siendo el mismo, la misma de siempre, con el mismo hábito de siempre, con las enfermedades espirituales de siempre, no me digas que te has encontrado con él, porque no es verdad. Ha llegado el tiempo de que pongas en evidencia esa libertad que Cristo te ha concedido. ¿Sabes cómo? Dominando lo que antes te dominaba. Dijo el apóstol Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Ya ha llegado el tiempo. Tú sabes en qué área. ¿Qué sentirme libre, pastor, Tú sabes en qué área, cuál era la área que te dominaba. Tú sabes cuál era el pecado que te hundía. Tú bien sabes cuál era esa debilidad. Pero te dice hoy Dios por medio de su palabra: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Manifiesta esa gracia, por favor, por medio de tu vida. Aleluya. Hermanos, honremos esa libertad. Demostremos que Cristo nos ha hecho libre. No tengas mentalidad de esclavo. Se acabó. Ten una mentalidad de libre, porque el Hijo de Dios vive en ti, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Amén. Me he entretenido mucho, Amén. Y dice, sabiendo Jesús. Me encanta hablar de Jesús, muchachos. Me encanta. No dejo de aprender, No dejo de aprender. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Cristo tenía un conocimiento perfecto de todo lo que le venía. ¿Sí o no? No ignoraba nada. ¿Y qué le esperaba a Cristo? ¿Qué le esperaba? ¿Qué le esperaba, hermanos? Le esperaba la traición, le esperaba los clavos, la cruz, la corona, la burla, el desprecio, el escarnio. Cristo sabía todo lo que le venía. No ignoraba nada. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Sabiendo Cristo todo lo que le viene, aún así, Cristo sigue amando y pensando en los que más le necesitan. Muy bien. Anhelaba Cristo estar con los suyos y darles una lección que jamás iban a olvidar. Y yo decía, cuando yo estoy pasando por sufrimiento, cuando yo estoy pasando por problemas, tengo tiempo para pensar en mí mismo. Tengo ganas de estar solo, con mi soledad, con mi problema y con mi dolor, pastor. Pero Cristo aquí, adéntrense, nos da una lección de tamaños gigantescos, porque sabiendo Cristo lo que le viene, no ha limitado esto su pensamiento y sigue sirviendo a los que le necesitan. Y qué bien me hace, hermanos, voy a aplicarlo, qué bien me hace. Aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, pero siguen siendo de bendición para otros. Aquellos que están rotos por la vida, pero siguen dando agua. Aquellos que están hundiéndose, pero tienden la mano a otros que se están hundiendo. Y Dios me hablaba y me decía, Antonio, esta es la madurez. La madurez cristiana no es que sepas mucho, ni que hayas conseguido muchas cosas. La madurez cristiana es que entiendas esta verdad, que por encima de tu situación, que por encima de tu circunstancia, hay un llamado más glorioso, hay un llamado más excelente. Por favor, te lo pido, que la circunstancia no ate tus manos, no te limites, sigue sirviendo, sigue dando agua, sigue tendiendo la mano, porque esto es lo que le agrada al Señor. ¡Qué capacidad, hermano! ¡Qué capacidad! Y yo le decía, Señor, ayúdame a mí a alcanzar este nivel de madurez. A saber pensar en otros, aunque yo esté herido. Miren, lo voy a contar, porque Él lo ha contado públicamente, entonces puedo contarlo, si no, no lo contaría. Todos saben quién es el Juan de Asturias, el Barbas. Conocéis quién es ese hermano, es un hermano muy bendecido en la palabra. Y recuerdo hace muchos años que yo era un niño, estaba en la iglesia en Huerta del Rey y vino él a visitarnos. Y es un hombre que a mí predicando me hace mucho bien, desde niño. Y estaba predicando, hermanos, y él contó algo de su vida. Miren qué bonito. Dice que él estaba visitando otra zona y dice que estaba en un culto y que terminó de predicar el culto.
Cuando termina de predicar, finaliza el culto, vienen los obreros para llevarle a cenar. Y uno de los obreros le dice: mira, Juan, discúlpame, no puedo ir contigo ni acompañarte a cenar porque me ha hablado tanto Dios que me tengo que ir a casa a ponerme de rodillas y derramar mis lágrimas delante del Señor. Otro hermano le cuenta una experiencia a través de la prédica. Bueno, Dios se ha movido de una forma tremenda. Ahora, cuando van a la cena al Juan, le hacen una llamada de teléfono, Ezequiel, y le dan una noticia, a ver cómo lo catalogo, muy dura. Una noticia mala, pero verdaderamente dura. Cuando le dan la noticia, el Juan se rompe, acaba la cena y se va a su hotel. Y cuando va a su hotel, le dice el Juan al Señor: resulta que predico, el hermano no puede venir a la cena porque tú le has hablado, el otro ha sentido tu gloria de una forma tremenda y resulta que yo estoy roto, que yo estoy hecho pedazos. Y dice que en ese momento el Espíritu le habla al Juan y le dice: Juan, he hecho contigo como con los huesos de Eliseo. ¿Recordáis el pasaje? Os lo voy a recordar. Dice que iba a enterrar a un hombre joven, a un joven, y dice que viniendo una banda de ladrones, dice la Escritura que el joven cayó en la sepultura de Eliseo, y dice que cuando el cuerpo del joven tocó los huesos de Eliseo, dice la Escritura que el joven cobró vida y se puso de pie. Y dice: Juan, así he hecho contigo, que aunque tú estés roto, que aunque tú estés en los huesos, Juan, pero todo el que te toque reciba una palabra de vida. Hermanos, cristianismo verdadero es esto, que aunque esté pasando momentos muy duros y aunque esté pasando momentos precarios, pero todo el que te toque, todo el que beba de ti, que reciba una palabra de ánimo, que reciba una palabra de vida. Hermanos, Dios nos ha llamado a esto, a servir, a dar agua por encima de nuestras circunstancias, en el nombre precioso de Jesucristo. ¡Aleluya! Ayúdenos Dios, hermanos. Ayúdenos Dios a no permitir que mi circunstancia me impida ser de bendición para otros, en el nombre del Señor. Y dice que como los había amado, esto es precioso, dice que les amó, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Esta expresión es tan profunda, hermanos, que está sujeta a varias interpretaciones. Pero la más literal de ellas es esta: les amó hasta el final de su ministerio, hasta el último momento. Hay versiones que dicen les amó hasta el extremo. Habla de la calidad y de la longitud de este amor. Y yo decía, vamos a pararnos. 3 años caminando Jesús con ellos. 3 años. Aguantando sus dudas en muchos momentos. Aguantando sus errores, sus fallas de carácter. Aguantando muchas cosas. Pero llega al final de su ministerio, y esto es lo que más me sorprende. Cuando llega al final de su ministerio, a pesar de que durante estos 3 años muchas veces os habéis equivocado, muchas veces habéis dudado, pero aún así mi amor es tan incondicional que os sigo amando de la misma forma y con la misma calidad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. Te ama a pesar de cómo eres. Y te voy a decir algo en esta tarde. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Os parece bien? ¿Cuántos años hace que conociste al Señor? ¿Cuántos años? ¿Unos 15 años? ¿Otros 20 años? ¿Otros 10? ¿Otros 2? Vamos a hacer memoria y vas a recordar conmigo, por favor, te lo pido. Recuerda aquel día que Él te llamó por su gracia, que escuchaste la palabra, que viniste delante de Él con fe y arrepentimiento. Hasta el día de hoy, y ahora párate un momento. Y vamos a pensar, Señor, desde el día que te conocí hasta el día de hoy, ¿cuántas veces yo te he fallado? ¿Cuántos errores he cometido? ¿Cuántas veces me he dado la talla? ¿Cuántos momentos he dicho palabras que no tenía que haber dicho?
¿Cuántas veces te he decepcionado, Señor? Yo muchas veces. Y en el último mes, ¿cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces has tenido actitudes que no han honrado al Evangelio? Comportamientos que no han sido comportamientos loables delante de Dios. ¿Cuántas veces? Y en la última semana, pastor. Y en la última semana. Aunque esto sea así, te voy a decir lo más maravilloso de todo. ¿Te lo digo? ¿Te lo digo? Cristo te sigue amando de la misma forma. Porque Él no te ama por lo bien que lo hagas. Él te ama porque su naturaleza es amor. Y te ama de una forma incondicional. Ahora, si este que está predicando es por ese amor. Si usted que está ahí sentado es por ese amor. Si hoy podemos servirle, es por ese amor que nos sostiene. Pregunto yo, ¿con qué derecho juzgamos a otros cuando fallan? ¿Con qué justicia les colgamos carteles de inservibles? ¿Quién me ha puesto a mí sobre juez sobre mi hermano? ¿Quién soy yo para ello? No espera Dios esa actitud de la iglesia. ¿Sabéis lo que espera? Que aquellos que fallan muestres el amor que Cristo demuestra contigo cada día. Por eso dice el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones, de modo que cada cristiano es un pequeño recipiente del amor eterno de Dios. Cada hermana es un pequeño recipiente del amor eterno de Dios. Pero digo yo algo, ¿qué pasa hoy? Que el amor brilla por su ausencia. ¿Qué pasa hoy en las iglesias? Que hay de todo, pero no hay amor. Señores, de nada nos sirve conocer teología, escatología, hermenéutica, conocer la doctrina, sino a la hora de verdad no hay cristianismo, no hay amor, no hay evangelio. Hermanos, ha llegado el tiempo de que venga un bautismo de amor y que nos ayude Dios a demostrarlo en el nombre precioso de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, eterno Rey. Hermanos, que nosotros no somos como los compañeros de Urías, que murió por abandono en medio de la batalla. La iglesia son como los hermanos cuando Pablo estaba medio muerto en Listra. Y dice la escritura, cuando lo rodearon, se puso de pie. El amor de los hermanos es terapéutico. ¡Amén! ¡Qué bueno! El que se vaya por decisión propia, pero no por falta de amor. ¡Gloria a Dios! Si es por falta de amor, lo estamos haciendo mal, ¿eh? Este lo está haciendo mal. Ha llegado la hora de cambiar. Ha llegado la hora de entender que las cargas de mi hermano son las mías. Que las cargas de ellos son las mías también. Porque esto es evangelio. Porque esto es cristianismo. En el nombre precioso de Jesucristo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y dice, hermanos, que este amor incondicional, dice el texto que hemos leído, que fue hacia quién. ¿Hacia quién? Hacia los suyos. Hacia los que eran de él. Dice, les amó hasta el fin. Qué glorioso es el amor al perdido. Es glorioso. ¡Qué bueno! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor, en esto muestra su amor Dios con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia está plagada de textos del amor al perdido, pero aquí no habla de ese amor. Habla del amor al Hijo, pastor. Y si grande, maravilloso es el amor al perdido, igual de grande y maravilloso es el amor a aquel que es Hijo. ¿Sabe por qué? Porque camina conmigo cada día. Y a pesar de todo eso, hermanos, sabiendo cómo soy, conociendo mi carácter, conociendo mis faltas, Él me sigue tratando. Él me sigue aguantando. Él me sigue soportando. Y la diferencia entre el amor al perdido y al Hijo es esta. El amor al perdido es un amor no correspondido. Pero amor al Hijo es un amor correspondido, porque es imposible conocerlo y no amarlo. Todo aquel que se ha encontrado con Él, todo aquel que ha abrazado la gracia, está enamorado de Jesús. Y si no es Jesús,
el motivo por el cual estás aquí, estás equivocado, porque es el amor a su persona lo que nos lleva a adorarle, lo que nos lleva a glorificarle, lo que nos lleva a obedecerle. A Él la gloria. Gloria a ti. Bien. Qué bien. Gracias, eterno Rey. Gracias. Te amamos, Señor. Está Dios aquí, ¿eh? Aleluya. Qué amor más maravilloso. Te amamos, Dios. Eterno Rey. Verso 3. Sabiendo Jesús que ya el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ya tenía toda la autoridad, y que había salido de Dios, a Dios iba, allá va, se levantó de la cena. Dios mío de mi corazón. Y dice Juan, porque es testigo ocular, ¿os habéis dado cuenta de la forma que lo define? Qué perfecto, porque lo está viendo Ezequiel. Está perplejo. Se levanta a mitad de la cena. Dice, se quita su manto, toma la toalla, que detallista, echa agua en un lebrillo y empieza a lavar los pies a los discípulos y dice, lo hizo bien, y a enjugarlos con la misma toalla. El evangelista Juan, a propósito, dice que el Padre ya le había dado toda la autoridad. Eso dice el texto. Que había salido de Dios, que a Dios iba, tenía toda la autoridad en sus manos. Te lo voy a interpretar. Cristo aquí ya tenía la posición más alta, pero el sombrense desde el lugar más alto demostró la más grande de las humildades. ¡Aleluya! Desde el lugar más alto demostró la humildad más auténtica y genuina. Hay gente que es humilde hasta que le das una posición de poder. Yo me los he encontrado así. Cuando era la ovejita estaba gusto estar con ellos, pastorcito. Daba alegría, les hemos dado un cacho cargo. Se han convertido, ¿qué ha pasado? Han dejado de ser humildes, porque esa es la falsa humildad. Pero la verdadera humildad no está sujeta al lugar que ocupa. Cristo estaba en el lugar más alto y demostró la más grande de las humildades. Y digo yo algo, Dios nos ayude a que el cargo, a que el lugar, a que la posición no te se suba a la cabeza. Que el lugar que ocupas no es para servirte a ti, el lugar que ocupas es para que te humilles y sirvas a otros. Aleluya. Maravilloso eres tú. Aleluya. Libro de Esther, capítulo 10, verso 3 dice: y Mardoqueo fue grande entre los judíos. Cuando dice grande, fue estimado, fue querido. ¿Y dice por qué? Dice porque a pesar de que fue el segundo después del rey, predicó paz a todo su linaje y procuró el bienestar de su pueblo. El Mardoqueo que le tocó estar a la puerta vigilando a Esther, esperando que se cumpliera la voluntad de Dios. El mismo Mardoqueo que estaba en la puerta, ahora que está en el trono, sigue siendo el mismo Mardoqueo. El lugar no le ha hecho olvidar cuál era su verdadero propósito, que era servir a Dios y servir al pueblo. Por eso dice el texto que al ver el pueblo su actitud, al ver que Mardoqueo, a pesar de que tenía corona, seguía teniendo las mismas intenciones, seguía mostrando la misma humildad, que dice, todos lo querían, todos le respetaban, todos le amaban. ¿Por qué? Porque mostró la más grande de las humildades. Hoy, hermanos, estamos predicando a veces un evangelio equivocado. En el reino de Dios el mayor es aquel que sirve y no es aquel que fue servido. Por eso dice Cristo, dice Jesús, el Hijo del Hombre vino no para que nos sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de otros. Y digo yo algo en esta tarde: si el Maestro, si el Rey de la Gloria vino para servir, el discípulo no puede ser menos. Nosotros también tenemos que entender nuestro llamado, y no es otro que servir a tu hermano, que servir en el medio de la iglesia, en el nombre precioso de Jesucristo. Si sabes mucho y no eres humilde, no eres apto para servir. Amén. Almica, si tienes una vez angelical y no eres humilde, no pueden servir, pastor, no pueden cantar. El requisito indispensable para servir es ser humilde. Os lo digo por qué, porque el humilde aguanta.
El humilde soporta. Y habrá momentos en este camino que tendrás que aguantar que te pisen. Y tendrás que aprender a soportar. El que es soberbio no aguanta lo más mínimo. El que es soberbio no soporta. El que es soberbio abandona. Pero el que es humilde, aunque le pisen, aunque le dañen, aunque le señalen, ese soporta, ese aguanta. Joven que me escucha, ¿quieres ser útil en medio de la obra? ¿Quieres ser útil en medio de la obra de Dios? Hermana, ¿quieres que Dios te use? No te preocupes por ser la mejor, preocúpate por ser la más humilde, porque eso es el requisito para que Dios te use en el nombre precioso de Jesús. Entre otras cosas lo acabo de recibir. El que es humilde busca la gloria de Dios. El que es soberbio busca la suya propia. Y acabo de recibir algo. En medio de la iglesia hay dos tipos de cristianos. El que sirve por amor y el que sirve por salario. Dice, ¿quién? Le quitamos la careta, pastor, hoy. Vamos a quitarle esa careta. El que sirve por salario es el que sirve por interés personal. Y no le mandes mover esta agua de aquí a aquí, que si no hay reconocimiento para él no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque sirve por salario. Pero ¿qué diferencia está entre el que sirve por salario y aquellos que sirven por amor en medio de la iglesia del alfarero? ¿Cuál es la diferencia? Que el que sirve por salario sirve para recibir, pero el que sirve por amor sirve en base de lo que ya ha recibido. ¿Y qué ha recibido? No ha recibido nada. El perdón de pecados, la libertad de la culpa, un nuevo nacimiento, una nueva vida, un nuevo propósito. El cielo te espera por herencia. ¿Pero qué es lo que quieres? Sirve por agradecimiento, sirve con gratitud. Entiende el Evangelio en el nombre precioso de Jesucristo. Aquí, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Yo me preguntaba, esto se hacía antes de la cena. Cuando uno iba a la casa de un judío, había un siervo que se llamaba el doblos, el más bajo de la casa, que se encargaba de hacer esta labor y daba los pies a los discípulos o a los invitados en este caso. Pero en este caso el contexto es diferente. Y yo me preguntaba, ¿quién tenía que haberlo hecho? ¿Quién tenía que haber hecho esta función y no lo hizo? Los que saben dicen que quizás el más joven de los discípulos, o uno de los más jóvenes. Pero la realidad, ¿sabes cuál fue? Que ninguno quiso hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque el problema no era humillarse ante Jesús, porque Jesús era el rabí. ¿Sabes cuál era el problema, pastor? Que si lavo los pies a Jesús, tengo que lavar los pies a Pedro, tengo que lavar los pies a Jacobo, tengo que lavar los pies a Felipe. Y no me importa humillarme ante el rabí, pero ante Mico igual. Vamos, hombre. Pero allá va. Si no estás dispuesto a humillarte ante tu hermano, no será recibido tu servicio delante de Dios. No vale. Porque va en el pack. Te lo voy a interpretar. Cuando te humillas y sirves a tu hermano, lo estás sirviendo a él. Si no tienes la capacidad, no será recibido tu servicio. Pero Dios nos ayude a entender esta verdad, que la iglesia y el servicio está por encima de tu interés, en el nombre precioso de Jesucristo. Ahora, para ir rápido, ya finalizo. Para ir rápido, hermanos. En aquel tiempo las mesas no eran como las de ahora. Las mesas eran bajitas, tenían forma de U, y la forma en que se sentaban los discípulos era la siguiente, permitidme. Se sentaban sobre el codo izquierdo y con las piernas reclinadas hacia atrás. Y esta era la postura. ¿Qué ocurría? Que en medio de la cena los pies estaban sucios, porque los caminos eran polvorientos, y quedaban muy expuestos en medio de la cena. Es por eso que eso se hacía antes de la cena. Pero como ninguno quiso hacerlo, el más grande de todos se puso de pie. Se quitó su manto, tomó la toalla, echó agua en un lebrillo y empezó a lavar los pies a los discípulos uno por uno. ¿Sabéis por qué? A ver si la pilláis y la recibís. ¿Sabéis que una cena, en el medio de la escritura, en el contexto escritural, una cena era una señal de amistad e intimidad hace tiempo? Cuando un judío cenaba con otro era por amistad. Es que quiero ser tu amigo, es que quiero intimar contigo. Y Jesús, tú
tuvo que hacer esto porque ninguno puede estar en su mesa con los pies sucios. Ninguno puede tener intimidad con Él si tiene los pies sucios. Es por eso que Cristo se levanta y empieza a lavar los pies a los discípulos uno por uno. ¿Saben algo? Hay gente, hermanos, que predica, hay gente que canta, pero no tiene una intimidad fluida con Dios porque tienen los andares, tienen los pies muy sucios. Y como tienen los pies tan sucios, no disfrutas de una intimidad con Dios. Pero ¿saben algo? No importa que cuenten mucho conmigo, os lo prometo que no me importa. Doy gracias a Dios hoy porque el hermano Curro Pastor se ha acordado de mí. Pero eso no es lo que más me importa. Lo que más me importa es que cuando yo me ponga delante de Dios y pueda levantar mis manos, tenga una conciencia limpia y no haya ruido en mi conciencia, que pueda hablar con Dios y que Dios pueda responderme. ¿Sabe por qué? Porque tengo una conciencia limpia. Por encima de todo, conserva tu limpieza, conserva tu limpieza, conserva tu integridad. Le dice la suegra a la nuera, Ruth capítulo 4, mira hija, para trabajar en el campo puedes trabajar de cualquier manera, pero para tener intimidad con el dueño de la era, de cualquier forma no. Perfúmate bien. Para poder intimidar con vos hay que estar limpio. Y tristemente, hermano, hoy se trabaja de cualquier manera. Pero para poder disfrutar de una intimidad con Él, hay que tener este muy limpio. Hermano, no hay nada más glorioso para el cristiano y la cristiana que disfrutar de una estrecha intimidad con Dios. Te voy a decir algo en esta tarde. No sé si en medio de la iglesia cuentan mucho contigo, no lo sé porque no te conozco, pero sí tengo algo claro, que no te preocupe tanto eso ni te robe el sueño. Lo que más te tiene que importar es que la intimidad que tienes con Dios sepas conservarla, porque es aquello que más valor tiene, en el nombre precioso de Jesucristo. Y finalizo con el último detalle. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué una lección tan grande has esperado al final de tu ministerio? ¿Por qué no lo has enseñado antes? ¿Por qué un día antes de que vas a ser crucificado? Para darles esta lección de humildad. Y el Espíritu Santo me iluminó y me habló una verdad. Y me dijo lo siguiente: Antonio, uno de los últimos recuerdos que van a tener mío es este: al maestro humillándose y sirviendo a otros. Me van a recordar como el maestro tan humilde que sabía humillarse y sabía servir a otros. Y yo me pregunto hoy, ¿a ti cómo quieres que te recuerden? Yo lo tengo claro. Yo quiero que me recuerden como un hombre que amó a Dios y lo intentó. ¿Saben? Que los hombres de Dios, aunque se vayan al cielo, su legado queda presente. Hoy hablamos de nuestros ancianos. ¿Saben por qué? Porque su vida, porque su actitud, porque su forma de vivir ha quedado para siempre. Ellos están con Dios, pero su legado está en medio de nosotros. Y ha llegado el tiempo de que nos remanguemos y empecemos nosotros a construir legado, para que cuando no estemos nos recuerden las futuras generaciones como hombres que lo amaron, como hombres que lo intentaron, como hombres que supieron amarle. Hay quien quiere que le recuerde como alguien que impresionó. Hay quien quiere causar impresión cuando le vea. Yo no quiero eso. Yo quiero que me recuerden como un hombre que amó a Dios. Que me recuerden como un hombre que lo intentó. Le dijo a aquella mujer, y finalizo: tú bien sabes, profeta, que mi marido, tu siervo, qué bonito, fue un hombre de Dios. Fue tan de Dios que me tienes que ayudar, porque aunque Él no está presente, su vida, su ejemplo y su legado ha quedado presente. Os dejo con una tarea. Nos toca construir legado. Empieza a construir legado en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de la iglesia, para que cuando no estés te recuerden como un hombre y una mujer que amaron a Dios y lo intentaron. Un aplauso para Dios. Más fuertes que para Él. Y esta es la palabrica del Señor.
Deciros que he disfrutado predicando, que me he sentido muy bien y que saben ustedes a Dios. Que Dios les bendiga mucho. El pastor con todos vosotros.